Antes de entrar en lo que sería el utilitarismo jurídico, el utilitarismo como filosofía y por lo tanto después en su vertiente filosófico-jurídica, vamos a tratar Locke y el empirismo inglés. En este caso, John Locke, que vivió en la época del rey Carlos II con la Revolución Inglesa, impulsa el empirismo inglés, aunque él mismo se expresará como un racionalista. Para Locke, la mente no juega un papel activo, sino radicalmente pasivo, es decir, la mente es una tabula rasa con una pizarra en blanco y con lo que recibe de la experiencia sensible es con lo que construye el conocimiento. Esta teoría epistemológica lo que nos va a llevar es a un nuevo concepto de la sociedad, un nuevo concepto de cómo el hombre debe interactuar. De esta manera, lo que va a haber es una distinción de las ideas muy simple, es decir, las ideas son huellas, improntas que quedan inmediatamente en nosotros después de haber recibido la sensación, después de haber recibido esta experiencia empírica. Por lo tanto, toda idea lo que va a ser es una expresión de las expresiones sensoriales propiamente dicho, es decir, nosotros recibimos conocimiento a partir de lo sensible y en base a ello nosotros procesamos una idea. Si no procesamos, no podemos tener una idea de lo que exista, ¿bien? De algo, ¿vale? No podemos tener ideas. Por ejemplo, nosotros para pensar en un unicornio, que sería la imaginación, entonces tenemos que coger dos ideas distintas que hemos recibido por experiencia sensible. La primera podría ser la visión de un caballo, la segunda, pues la visión de, yo qué sé, un rinoceronte, ¿vale? Entonces, estas dos ideas las combinamos en la imaginación, pero son dos ideas de experiencia sensible. ¿Vemos? Vemos que es muy sencillo. Bien, lo que sucede es que el empirismo nos dice solo podemos conocer aquello que tenemos experiencia sensible, pero no las cosas en sí. Por lo tanto, no deberían haber unas verdaderas razones, unas verdaderas leyes inmanentes en el hombre que inspiren a todos los hombres, porque no las podrían conocer. No obstante, Locke se contradice a sí mismo otra vez, diciendo que la ley natural será expresión de una común conciencia de todos los hombres. Es decir, hay algo inmanente, pero no lo podemos saber, pero existe, y nos regula, pero no lo entendemos. Bueno, una cosa se monta ahí un pitote tremendo. Lo importante, Carpintero, por ejemplo, que es otro pensador que analiza también Locke, nos dirá que un empirista no debería pronunciarse en temas universales, es lógico, es decir, si no puedes tener, si solo puedes tener experiencia sensible, no puedes cuestionarte cosas que no puedes tener experiencia, si crees de verdad que solo mediante experiencia tienes conocimiento. No obstante, Locke se lo plantea. Bien, existen unas semejanzas con Hobbes en el estado de naturaleza, es algo existente, es contractualista, bien, por lo tanto, el Estado civil surgirá a partir de un contrato social, hay una libertad subjetiva del hombre y el hombre no es un ser político por naturaleza, sino que es un individuo, ¿vale? Que pues va pululando por el mundo en el estado de naturaleza, algo que también es irrisorio porque no tenemos pruebas ningunas de ello, como nos dirá también Bentham después, ya veréis. Sobre las diferencias con Hobbes, vemos que hay una visión del individuo mucho mejor que con Hobbes. El individuo es un lobo para el hombre, en cambio para Locke la visión del individuo no es tan mala, no es un hombre buenísimo, pero no es malo. La libertad subjetiva existe y implica pues el derecho al trabajo, a la propiedad, etcétera, etcétera. Bien, ahora lo veremos exactamente. Los derechos naturales son innatos e inalienables, nos dirá, hay que aspirar al estado de naturaleza, mientras Hobbes huye del estado de naturaleza porque el hombre allí lo pasa fatal. Lo que nos dice Locke es que tiene que acercarse a este estado de naturaleza, pero con un control para que no se sobrepase en sus libertades. Ahora lo veremos. El Estado deberá velar por los derechos fundamentales, nos dirá Locke. En cambio, Hobbes, el Estado es un leviatán que lo que hace es aplastar todo aquello que no le da por aplastar, ¿vale? Básicamente. Y solo se cede un derecho, nos dirá Locke, que es el ejercicio de la fuerza para la defensa de los derechos. Es decir, el derecho de castigar es el que ejercerá propiamente el Estado. En cambio, lo que va a hacer Hobbes es ceder todos los derechos al Leviatán y el Leviatán ya en medida de lo que considere pues va a dejar ciertas libertades al sujeto,
que es lo que serían los derechos subjetivos, unas facultades de obrar. Bien, sobre Locke podemos decir que el poder político consiste en hacer leyes coactivas. El derecho sobre la persona, sobre la vida, lo que va a ser es un derecho de propiedad más. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, Locke es un padre del liberalismo y lo que nos dice es el hombre, su vida es una propiedad. Él basa mucho la idea en la propiedad. Entonces, en un estado natural del hombre, el hombre se encuentra máximamente libre en este estado de naturaleza. Y en ese estado lo que hay es un derecho de disponer de la persona y de los bienes como te dé la gana, ¿vale? Por lo tanto, cada cual es soberano de sí mismo y de sus cosas, las cosas que son de su propiedad. Por eso volvemos a la propiedad. Hay un origen del poder que se da mediante el contrato social, que ahora veremos cómo se constituye. Entonces, en el estado de naturaleza tenemos que tener en cuenta que se puede dar la libertad, se da la libertad de igualdad absoluta, pero no es una libertad de licencia, no es una libertad de hacer lo que me da la gana, sino no cualquier cosa es legítima, porque lo que es nocivo a otro no es legítimo. ¿Bien? De la misma manera, el hombre no puede destruirse a sí mismo, la razón no obliga porque es más bien moral, por lo tanto tenemos que tener normas, etcétera, etcétera. Y si nos sobrepasamos en estado de naturaleza, no es que sea ilegal, sino que va a ser inmoral, no va a ser correcto, ¿bien? Vale. Entonces, para que el estado de naturaleza no degenere en un estado de guerra, vemos aquí que Hobbes siempre estábamos en estado de guerra, aquí no, el estado de naturaleza puede degenerar en eso, va a degenerar en eso, pero no es inicial. Y para que se conserve este derecho natural, se le da a cada uno el poder de defender la ley natural, es decir, el poder de castigar, digamos, ¿vale? Por lo tanto, de momento habremos visto tres grandes derechos naturales que se pueden asumir desde Hobbes, desde todo lo que hemos visto, que sería el derecho a la propia persona, a la vida, el derecho a la propiedad, que la vida en sí también es una propiedad, y el derecho a para Locke, no nos equivoquemos, y entonces a castigar. ¿Qué es a castigar? Pues a castigar todas aquellas incidencias que ataquen estos derechos a la propiedad del hombre. Cuando se agrede a alguien, todos nos vemos agredidos y por eso hay que reparar al dañador, etcétera, etcétera. Bien, entonces el Estado tiene la posibilidad de indulto porque como es un individuo, el Estado puede perdonar a aquel que le ha agredido. Entonces, cuando nosotros matamos a alguien, nosotros agredimos a la comunidad, agredimos al Estado. Entonces, el Estado, que es una persona, puede perdonarlo, ¿vale? Y puede indultarlo. Por eso existe el indulto. Sobre el estado de guerra tenemos que tener en cuenta que es un estado de enemistad y destrucción. Es decir, en el estado de guerra lo que se propone el hombre es someter a otro. Podría ser una situación puntual, es decir, el estado de naturaleza degenera en estado de guerra, que puede tener una consecuencia global. Entonces, el estado de naturaleza no es propiamente como en Hobbes siempre de pelea, sino que va a ir degenerando si no le ponemos un medio para evitarlo, y este medio va a ser el contrato social. El estado de guerra se da cuando se pretende ejercer la soberanía sobre los demás, como hemos dicho, y para evitarlo, lo que vamos a hacer es ponernos en sociedad, es ir a este contrato social. Sobre la propiedad, en el capítulo 5 del ensayo que podemos trabajar sobre Locke, lo que nos dice es que la vida del hombre es su propiedad. El hombre tiene un derecho a la propiedad de los bienes y a los frutos de su trabajo. Pero ¿cuál es el límite de este derecho a la propiedad? Pues hasta donde alcance su capacidad de producir, por ejemplo. Sobre el comienzo de las sociedades políticas tenemos que tener en cuenta que el consentimiento es vital para que empiece. El contrato social requiere de un consentimiento inicial. Entonces, ¿esto cómo se da? Pues se da con unos primeros hombres, los cuales ceden este derecho a castigar al Estado mientras conservan los demás derechos. Se crean asambleas facultadas para crear leyes, ¿vale? Lo que decida la mayoría será la voluntad del conjunto. Entonces, si la minoría lograra imponerse, la sociedad se podría disolver. En cambio, en Hobbes no hay manera alguna de disolver el Leviatán, porque el Leviatán es autónomo, ya no depende de los hombres. Sobre la creación de esta sociedad, en algún momento dijo, debería haber alguna familia numerosa en la cual el padre gobernaba, y así pues hemos seguido manteniendo este
este contrato tácito, ¿no? Este consentimiento tácito. No obstante, pues claro, esto es evidentemente una presunción, la cual es incluso una desviación de una derivación del cristianismo protestante, el cual pues, se centra mucho en la historia de Adán y Eva, todo lo que serían los primeros relatos del Antiguo Testamento que derivan siempre de un padre, el cual tiene muchos hijos, estos hijos le deben obediencia al padre, etcétera, etcétera. En la antigua Grecia se entiende que el gobernante era más virtuoso, pero claro, hoy en día, pues evidentemente la figura del gobernante está viciada. Y el gobernante sería el que recibe en depósito el poder, porque los individuos se lo dan, pero podría ser depuesto por estos mismos individuos, a diferencia de Hobbes, que en Hobbes el gobernante, que es el Leviatán, no puede ser depuesto de ninguna de las maneras. El hijo no da un consentimiento a lo que el padre ya ha consentido, por ejemplo, expresamente. Es decir, hubo un momento en el cual pues hubo una familia en la cual pues aceptó que su padre pues fuera el que castigara, entre comillas, ¿vale? Pues ahora nosotros no podemos desdecirnos de esto, no vamos a expresar un consentimiento expreso, sino vamos a dar un consentimiento tácito. Entonces, este consentimiento tácito simplemente se pasa por la aceptación del orden establecido ya de antemano, ¿bien? El fin de la sociedad se daría en algún caso, pero no es relevante, no vamos a trabajarlo. Lo que sí que vamos a entrar sería en la doctrina de Wolff, finalmente, en este tema del empirismo. Christian Wolff fue un teórico de los derechos subjetivos naturales, entonces sí que es muy racionalista en vez de empirista, ¿bien? Wolff no teoriza sobre el estado de la naturaleza, sino que lo asume como un presupuesto, como todos los contractualistas asumen que existe, pero no se meten porque, evidentemente, cuando tú tratas un estado de naturaleza te das cuenta que no existe, no hay manera de que exista. Vale, bien. Al expresarse estos derechos naturales del hombre en la línea de Locke, ¿vale? No lo hará en términos de ley, sino de capacidades para realizar sus aspiraciones. Simplemente saber que Wolff lo que nos ayuda es saber unos derechos naturales que no son derechos objetivos, sino son capacidades para realizar sus aspiraciones. Es decir, un derecho natural que se deriva, que es un derecho subjetivo, ya no es un derecho propiamente objetivo. Bien, simplemente hacer esta mención. Lo importante de todo el vídeo, evidentemente, es Locke y todo lo que sería su forma de ver el contrato social, su forma de ver al hombre y su forma de ver los derechos que tendrá este individuo. Bien, pues muchas gracias.